Bueno, chicos, entonces el tema que nos corresponde el día de hoy es microcirculación. Ya habíamos avanzado algo en cómo las leyes de Ohm, Hagen, Poiseuille y Laplace determinan el flujo sanguíneo al interior de un vaso. El día de hoy nos corresponde ver cómo la sangre se mueve a través de los vasos sanguíneos más pequeños, pero esta vez no nos interesa tanto el flujo sanguíneo longitudinal, es decir, cómo se mueve la sangre atravesando esos vasos sanguíneos. Nos importa un poquito más qué es lo que ocurre cuando la sangre tiene que pasar por esos vasos sanguíneos más pequeños, que son los que producen el cambio que llamamos perfusión. El intercambio entre los nutrientes aportados por la sangre y los desechos que se liberan de los tejidos. Entonces va a ser bien importante entender que los capilares están en la mitad, están metidos entre el sistema arterial y el sistema venoso. Es ahí, de hecho, en la circulación mayor, donde la sangre arterial se vuelve sangre venosa. Entonces, lo que nos interesa ahorita es pensar cómo la sangre está avanzando desde el sistema arterial, pasando por el sistema capilar haciendo el intercambio y luego regresando al sistema venoso. Entonces, primero unos conceptos generales antes de empezar con las leyes. Lo primero es que los capilares son diferentes a los vasos sanguíneos arteriales y venosos debido a varias condiciones. Entonces, la primera condición que los hace diferentes es que los capilares tienen poros a través de su pared. Esos capilares se ayudan de esos poros para permitir que las sustancias que están en su interior puedan salir, o las sustancias puedan entrar. Entonces, refiriéndonos a los nutrientes, estamos pensando que vienen por el extremo arterial. Vamos al sitio donde necesito depositarlos, pues esos nutrientes van a aportar energía, defensa, estructura a las células que quedan en el intersticio, a las células del tejido que estoy tratando de nutrir. Por otro lado, esas mismas células, parte de su metabolismo normal, producen unas sustancias de desecho, o a veces marcadores del sistema inmune, o a veces hormonas, o cualquier sustancia que desee que viaje por la sangre. Y esas sustancias, pues una vez producidas, se van a liberar y en los capilares pueden pasar al espacio circulatorio y seguir su recorrido hacia las venas. Probablemente, si son desechos, a los sitios de eliminación. Entonces, los poros que tienen los capilares son fundamentales para el entendimiento de esta sesión. Los poros de los capilares no son todos iguales, es decir, hay capilares con poros grandes, capilares con poros medianos y capilares con poros pequeños. Los más pequeños, continuos, los intermedios, los fenestrados, los más grandes, los sinusales. Y la diferencia está en si dejan pasar células, dejan pasar solo proteínas o solo agua y electrolitos. Entonces, el flujo que viene de extremo arterial, será el que condicionará la salida de estas sustancias, y el flujo del lado venoso será el que determina la recogida de estas sustancias. La necesidad que tiene el cuerpo de liberar esos nutrientes o capturar esos desechos es lo que le da la importancia a este sistema capilar. Segunda diferencia de los capilares estará en la constitución por túnicas. Resulta que los capilares, como vasos sanguíneos, tienen solo una túnica íntima. Es decir, no tienen media, no tienen adventicia. Ellos no pueden regular el paso de sustancias a través de ellos por vasoconstricción o vasodilatación, porque están desprovistos de esa túnica muscular que le permite al vaso sanguíneo regular su diámetro. Como vimos en la clase de flujo sanguíneo para la macrocirculación, el diámetro de un vaso sanguíneo está fuertemente relacionado con el flujo a través de él, en relación a la cuarta potencia del radio. Eso quiere decir que yo no puedo regular el flujo sanguíneo a través de los capilares,
por vasoconstricción o vasodilatación. De hecho, para eso existe un engrosamiento en la túnica media de la arteriola. No olvidemos que el movimiento de la sangre en los capilares se dará de arteriola a capilar a vénula, respetando ese orden. Entonces, si yo quiero regular el paso de sangre a través de los capilares, lo que voy a hacer es controlar de forma nerviosa o de forma local un engrosamiento de la túnica media, un engrosamiento funcional de la túnica media, el músculo liso de la arteriola en una estructura que vamos a llamar el esfínter precapilar. Esa estructura que llamamos el esfínter precapilar será, esa estructura que llamamos esfínter precapilar será la estructura capaz de regular el paso de sustancias desde la arteriola hacia el capilar. Esa es la llave por la que se decide si entra o no entran líquidos al capilar. Punto importante. El capilar, y como vaso sanguíneo, lo más probable en nuestro cuerpo en reposo es encontrarlo con un alto tono del esfínter precapilar. Es decir, ahí en reposo donde están ustedes apenas preguntándose, el 90% de los capilares corporales están cerrados. Apenas el 10% de los capilares están abiertos y con eso tenemos suficiente para nutrir la mayor parte de células de nuestro cuerpo. Es decir, la mayor parte de los capilares en este momento están cerrados, tienen un altísimo tono del esfínter precapilar. En algunos vasos sanguíneos en el cuerpo puede haber control autonómico y recordemos que el sistema nervioso autónomo simpático es el que controla los vasos sanguíneos. El sistema nervioso autónomo simpático es el que controla los vasos sanguíneos. La estimulación alfa-adrenérgica sobre los vasos sanguíneos, es capaz de producir vasoconstricción. La estimulación alfa-adrenérgica es capaz de producir vasoconstricción, mientras que la estimulación beta-adrenérgica es capaz de producir vasodilatación. Eso es bien importante, porque parte del tratamiento en farmacología se fundamenta en el conocimiento de que dar un medicamento que estimula los receptores beta va a producir vasodilatación, mientras que un medicamento que estimule los receptores alfa-adrenérgicos va a producir vasoconstricción. Sin embargo, hay sustancias que son capaces de disminuir el tono del esfínter precapilar. Esas sustancias que son capaces de disminuir el tono del esfínter precapilar están típicamente relacionadas con el metabolismo del tejido. Entonces, sustancias típicas que producen relajación del esfínter precapilar en la mayor parte de nuestro cuerpo están incluidos los hidrogeniones, el CO2, incluso la base conjugada del ácido láctico, el lactato. Piensen por un momento lo que significa que sustancias relacionadas con el metabolismo aeróbico o anaeróbico del tejido puedan inducir la relajación del esfínter precapilar. Muy importante considerar eso, porque resulta que cuando un tejido está liberando, hidrogeniones, CO2 o lactato, quiere decir que está consumiendo más energía. Y si está consumiendo más energía, este tejido va a requerir un flujo sanguíneo mayor para poder satisfacer esas demandas. Eso quiere decir que la cantidad de energía consumida por el tejido determinará el flujo sanguíneo hacia el tejido. Esas sustancias que son capaces de relajar el esfínter precapilar son evidencia del consumo energético en el tejido y por tanto entre más energía consuma el tejido,
más relajará los esfínteres precapilares de ese tejido. Por tanto, los esfínteres se abren y, al aumentar su radio, se incrementará el flujo sanguíneo a través de ese vaso sanguíneo. Eso nos lleva a una conclusión bien importante, y es que la cantidad de sangre que fluye hacia un tejido no tiene tanto que ver con el corazón y tiene mucho que ver con el tejido. Es decir, el flujo total, que es el gasto cardíaco, está determinado por los tejidos y su consumo energético más que por el deseo del corazón de bombear X cantidad de sangre. Entre todas las variables que afectan el tono del esfínter precapilar, la variable más importante será la presencia de un vasodilatador producido por las células endoteliales que se llama el óxido nítrico. Ese óxido nítrico tiene un efecto vasodilatador potente. El óxido nítrico tiene un efecto vasodilatador potente sobre el esfínter precapilar. Efecto relajador potente sobre el esfínter precapilar. Y si ustedes lo recuerdan, la enzima óxido nítrico sintasa presente en el endotelio es capaz de producir óxido nítrico cuando tiene residuos nitrogenados, por ejemplo, de arginina. Cuando tiene arginina, la enzima óxido nítrico sintasa es capaz de producir óxido nítrico bajo un estímulo adecuado. Este óxido nítrico relaja el esfínter precapilar. Ahí nos toca recordar que la principal vía metabólica de eliminación del óxido nítrico está presente en los glóbulos rojos. La principal forma de eliminación del óxido nítrico es la hemoglobina oxigenada. La hemoglobina oxigenada es capaz de degradar por reducción e hidratación el óxido nítrico. ¿Eso qué quiere decir? Si un eritrocito va pasando por la circulación de un tejido y ese tejido no está consumiendo oxígeno, lo más probable es que el eritrocito mantenga su estado de oxigenación en la hemoglobina. La hemoglobina oxigenada persiste como tal. Y una hemoglobina oxigenada es capaz de degradar el óxido nítrico. Degradar el óxido nítrico. Sin embargo, bueno, pilas con la lógica ahí que si degrada el óxido nítrico no relaja la pared del esfínter precapilar y el esfínter precapilar empieza a cerrarse o permanece cerrado. Lo que me dice, si los eritrocitos pasan por ahí con oxígeno y nadie se consume el oxígeno, ese tejido no lo necesita, le cerramos la llave. Pero si el tejido tiene una tasa metabólica alta y el oxígeno está pasando hacia los tejidos por consumo, la hemoglobina se desoxigena, se vuelve desoxihemoglobina, y la desoxihemoglobina no tiene capacidad de degradación del óxido nítrico. Si la sangre pasa con oxígeno y el tejido está consumiendo oxígeno y el oxígeno es retirado de la hemoglobina pierde la capacidad de degradar el óxido nítrico. Al perder la capacidad de degradar el óxido nítrico, el óxido nítrico se acumula. Y como se acumula el óxido nítrico, grandes cantidades de óxido nítrico le van a decir al esfínter precapilar que se relaje. Es un vasodilatador. Y al relajarse, esa pared del vaso sanguíneo, entra más sangre hacia el capilar. Y como entra más sangre, se incrementa la nutrición y el aporte de oxígeno. Entonces hay una relación ahí inversa entre el aporte de oxígeno y el tono del esfínter precapilar. Cuanto mayor sea la tasa metabólica, es decir, cuanto mayor sea el consumo de oxígeno, menos oxígeno quede en la sangre de ese tejido, más se va a relajar el esfínter precapilar para permitir la entrada de más sangre. Más sangre, más oxígeno, se cumple la demanda del tejido que está consumiendo mucho oxígeno. De forma opuesta, si el oxígeno no es consumido por el tejido y la hemoglobina puede avanzar completamente oxigenada, lo que va a ocurrir es que se va a degradar todo el óxido nítrico. De la misma manera va a haber una cantidad menor de estas sustancias que relajan el esfínter precapilar. No hay un consumo metabólico activo, no hay residuos metabólicos de procesos anaeróbicos o aeróbicos, y en consecuencia
el esfínter precapilar o permanece cerrado o empieza a cerrarse. Y al generar ese comportamiento, pues entonces se aumenta la resistencia de ese vaso sanguíneo y el flujo sanguíneo en ese vaso disminuye severamente. En consecuencia, el vaso sanguíneo que está aportando menos oxígeno lleva menos sangre. Si el tejido no está consumiendo el oxígeno que le doy, el vaso sanguíneo se le cierra. Si el tejido está consumiendo el oxígeno que le doy, el vaso sanguíneo se abre para mejorar el aporte. Entonces, el control del flujo sanguíneo total está determinado más por la resistencia de los vasos sanguíneos y su consumo de energía correspondiente por las células que corresponden a ese tejido, más que por el bombeo cardíaco per se. Es decir, el corazón lo que está haciendo es responder a las demandas de los tejidos. El corazón no está bombeando sangre porque sí. Ahora, hay otro pedazo aquí interesante. El flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo está determinando el tránsito de líquidos desde y hacia los tejidos, como también es el tránsito de gases, el tránsito de solutos y demás. Pero toca tener ahí una precaución, y es que es conceptualmente difícil de entender, cómo es el asunto de que un vaso sanguíneo puede al mismo tiempo, filtrar agua para aportar los nutrientes al tejido, o de la misma manera permitir que entren líquidos a este vaso sanguíneo para transportar los desechos que vienen de los tejidos. Es decir, conceptualmente toca eh, entender que eso físicamente es difícil de explicar. Necesitamos una serie de ecuaciones que me permitan predecir por qué el líquido parece moverse en las dos direcciones al mismo tiempo, siendo que ahí no hay bombas. Es el resultado de las presiones lo que genera el flujo sanguíneo en una dirección o la otra. Entonces, lo primero que tenemos que determinar es qué le está diciendo las presiones en el capilar, al capilar, para decidir si permite que los líquidos salgan del capilar aportando nutrientes o los líquidos regresen al capilar retirando los desechos. Entonces, lo primero que hay que entender es que hay agua dentro del capilar y hay agua fuera del capilar en el intersticio. Hay agua en los dos espacios. Eso quiere decir, y es donde hay agua, habrá un valor que denominamos presión hidrostática. La presión que ejerce un líquido sobre las paredes de su contenedor y que siempre está intentando sacarlo del contenedor. No hay agua al interior de los capilares. Yo hablaré, ¿se acuerdan del plasma? Yo hablaré de una presión hidrostática de los capilares. Y como hay agua en el intersticio, yo hablaré de una presión hidrostática e intersticial. Recuerden, la presión hidrostática es la presión que hace el agua sobre las paredes de su contenedor y siempre está intentando sacar el agua de las paredes del contenedor. Es la razón por la cual si yo tengo una botella con agua y le hago un huequito en el fondo, el agua se sale, porque el agua está haciendo presión contra las paredes. Donde hay agua hay presión hidrostática. Hay mucha agua al interior de los vasos sanguíneos. Hay agua extracelular, la llamamos plasma, con todos sus solutos. Eso quiere decir que cada vez que yo tengo agua al interior de un vaso sanguíneo, voy a tener que esa agua está intentando salirse.
Entonces, la presión hidrostática de los capilares está pujando para que el agua se salga de los capilares. La presión hidrostática de los capilares está pujando para que el agua se salga de los capilares, está empujando hacia afuera. Mientras que la presión hidrostática del intersticio, como es agua que está fuera de los vasos sanguíneos, se está pujando también. Esa agua de la presión hidrostática intersticial está pujando para regresar del espacio intersticial hacia el espacio intravascular. Entonces la presión hidrostática de los capilares está empujando el agua a salirse de los capilares, mientras que la presión hidrostática del intersticio está empujando el agua del intersticio, la empuja hacia los capilares. Es decir, si la presión hidrostática de los capilares es mayor, el líquido se sale. Si la presión hidrostática del intersticio es mayor que la presión hidrostática de los capilares, pues el líquido regresa a los capilares. Sin embargo, y tal cual lo mencionamos hace unos momentos, toca tener en cuenta que esa agua tiene solutos. Esa agua no es agua sola, no es solo presión hidrostática. Esa agua tiene solutos. No sé si lo recuerdan del colegio, pero el experimento que llamamos ósmosis es bien importante para nosotros en este momento, porque el agua que contiene solutos, es capaz de generar una presión diferente a la presión hidrostática. Si yo tengo una columna de agua, en este tubo en U, y yo llamo a este lado la columna A, y a este lado lo llamo la columna B, y a la mitad de ese tubo en U pongo una membrana semipermeable, es decir, algo que me deje pasar el agua pero no los solutos. Sucede algo bien interesante cuando yo coloco un soluto a un lado de la membrana y no lo coloco al otro lado. Un soluto grande y visible como lo que ustedes usaron en el colegio, como el azul de metileno, colocado una parte de soluto por una parte de solvente. Una parte de soluto por una parte de solvente. Una parte de soluto por una parte de solvente. Es decir, el soluto y el solvente en el lado B están 1 a 1. Mientras que en el lado A hay solamente agua. Entonces yo les pido que piensen un minutico, en lo siguiente. Si lo que tengo es agua pura, en el lado A, si yo cogiera una pincita mágica, que me permitiera sacar una sola molécula, ¿con qué probabilidad yo iba a sacar una molécula de agua de la columna A? En la columna A solo hay agua, es agua pura. Si yo meto una pincita mágica que me permite agarrar una sola molécula, ¿qué probabilidad tengo de agarrar una molécula de agua? ¿100%, profe? Exactamente, 100%. 100% exactamente. ¿Por qué? Porque como todas las moléculas son agua, si yo meto una pincita, la probabilidad de agarrar una molécula de agua es del 100%. Es decir, la concentración relativa del agua en agua, suena raro, pero la concentración relativa del agua en agua es del 100%. Todas las moléculas son agua. Ahora pensemos lo mismo de este lado. Si yo de este lado tengo una molécula de agua, por cada molécula de soluto, es decir, están 1 a 1, una molécula de agua por una molécula de soluto. Si yo meto mi misma pincita mágica e intento sacar una molécula, ¿qué probabilidad tiene esa molécula de ser agua? ¿Con qué probabilidad agarra una molécula de agua? Si están 1 a 1. Profe. ¿Cuánto?
50%. 50%, completamente de acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? La concentración relativa de agua en el lado A es diferente a la concentración relativa de agua en el lado B. Y se ha establecido un gradiente de concentración de agua, es decir, el agua está más concentrada en el lado A que el lado B. Y como todo en este universo, ella empieza a seguir su gradiente de concentración y se mueve de un sitio donde hay menos solutos a un sitio donde hay más solutos. Al paso de agua a través de una membrana semipermeable, siguiendo el gradiente de concentración del agua, yo lo voy a llamar ósmosis. Ósmosis. La presión necesaria que tengo que hacer en el lado B, la presión necesaria para detener el flujo de agua por ósmosis, es lo que llamamos la presión osmótica. Se la puede imaginar uno también como la fuerza que está haciendo cada una de esas partículas por chupar agua del lado A al lado B. Y si se dan cuenta, ahí no importaba el tipo de soluto, sino lo que importaba era el número de solutos, porque era lo que le cambiaba la concentración al agua. Por tanto, en ósmosis no es importante el tipo de soluto, sino la cantidad de soluto, el número de partículas que están expuestos en esa solución. La presión que genera cada una de esas partículas para chupar agua, para traer agua, la llamamos presión osmótica. Presión osmótica. Y la presión osmótica generada por proteínas y células recibe un nombre bien especial. Se representa con la letra griega pi minúscula y se denomina presión oncótica. La presión oncótica o presión coloidosmótica es la presión osmótica generada por proteínas y células. Y resulta que dentro del líquido que llamamos plasma hay proteínas, en la sangre hay células, y en el intersticio también hay proteínas y células. Eso quiere decir que yo puedo configurar una presión oncótica, del intersticio, una presión oncótica del intersticio, y puedo configurar también una presión oncótica de los capilares. Una presión oncótica del intersticio, porque hay proteínas y células, y una presión oncótica de los capilares. Hay proteínas y células de ambos lados. Bien importante, recordar que esta no es como la presión hidrostática que está empujando el líquido. La presión oncótica está, de hecho, chupando el líquido, llamándolo hacia su lado, porque cuantos más solutos haya de un lado, mayor es el poder de atracción de agua. Quiere decir que la presión oncótica de los capilares, está intentando pasar el líquido, pasar del intersticio hacia los capilares. Y cuanto mayor la cantidad de solutos, mayor el tránsito en ese sentido. Y que la presión oncótica del intersticio está intentando sacar los líquidos del capilar, y cuanto mayor la presión oncótica del intersticio, mayor la salida de líquidos. Es decir, si la presión oncótica de los capilares es mayor, el líquido pasa del intersticio al capilar. Intersticio y capilar. La presión oncótica capilar es mayor, el líquido pasará del intersticio al capilar. Y si la presión oncótica del intersticio es mayor, el líquido pasará del capilar al intersticio. Entonces me quedaron 4 flechitas en donde los términos rojos están favoreciendo que el líquido se salga de los capilares y los términos azules están favoreciendo que el líquido regrese a los capilares. Podemos ordenar eso para tener una sola expresión de la siguiente manera. ¿Cuáles son las fuerzas que están intentando sacar el líquido de los capilares? ¿Y cuáles son las fuerzas que están intentando regresar el líquido de los capilares? Las fuerzas que están intentando sacar el líquido de los capilares, están los dos en rojo, son la presión hidrostática de los capilares y la presión oncótica del intersticio. Y las fuerzas que están intentando regresar el líquido de los capilares están en azul, la presión oncótica de los capilares y la presión hidrostática del intersticio. Podríamos, de hecho, resumirlas.
y hablar de un valor que llamamos la presión neta de filtración. La presión neta de filtración será igual a las fuerzas que intentan sacar el líquido de los capilares, las pongo como minuendo, las pongo de primeras. Fuerzas que intentan sacar el líquido de los capilares, que son la presión hidrostática de los capilares, más la presión oncótica del intersticio. Voy a restar las fuerzas que intentan regresar el líquido a los capilares. Las fuerzas que intentan regresar el líquido a los capilares son la presión hidrostática del intersticio más la presión oncótica de los capilares. A ese arreglo de fuerzas es lo que llamamos la presión neta de filtración. Presión neta de filtración. Entonces, si el minuendo, los valores rojos, son mayores que el sustraendo, los valores azules, pues yo obtendré un valor positivo. Si ganan las fuerzas rojas, ese capilar está filtrando más líquidos de los que deja regresar. El capilar está filtrando. Si los valores azules y rojos son iguales, yo tendré que las fuerzas están en equilibrio y el capilar de forma neta, ni filtra ni reabsorbe. La cantidad de líquido que sale es igual a la cantidad de líquido que regresa. Y si las fuerzas azules son mayores que las rojas, si el sustraendo es mayor que el minuendo, están ganando las fuerzas que intentan regresar al líquido al capilar y por tanto ese capilar está reabsorbiendo, está quitando líquido del intersticio y se lo está llevando por los capilares. Presión neta de filtración. Ahora, esa presión sería nula. Tendría cero efecto si los capilares no tuvieran poros o si el líquido interno fuera tan viscoso que no se pudiera producir ni un movimiento de entrada ni de salida. Por tanto, hay un valor que llamamos K sub F, que es el coeficiente de reflexión o cociente de filtración, que lo que me está diciendo es que esa presión puede estar produciendo la salida o la entrada de líquidos en diferente magnitud dependiendo del tamaño de los poros y la viscosidad del líquido que se mueve ahí. Por tanto, mayor o menor sea la presión neta de filtración, produzca filtración, produzca reabsorción, cuánto líquido se va a pasar por ahí va a depender del coeficiente de reflexión. Vamos a pintarlo aquí. K sub F. Y ese K sub F va a depender esencialmente del diámetro de los poros. Y va a depender de la viscosidad del líquido que se mueve. Cuanto menos viscoso sea el líquido y mayor el diámetro de los poros, mayor va a ser KF. Para la misma presión neta de filtración, mayor el movimiento de líquidos a través de esa pared. Y tal vez lo último que nos falta mencionar para poder configurar esta ley completa será que no todo el líquido que se sale de los capilares se queda en el intersticio. Hay vías paralelas por las cuales estos vasos sanguíneos pueden entregar líquido al intersticio y ese líquido regresar a los vasos sanguíneos, pero no directamente por el capilar. Hay todo un sistema circulatorio paralelo en nuestro cuerpo. Que se llaman los vasos linfáticos. Esos vasos linfáticos, todos tienen constitución medio de capilar, uniones muy poco ocluyentes entre sus células, y parte del líquido que se está saliendo de los capilares se está perdiendo, se está conduciendo directamente hacia los vasos linfáticos.
Y esos vasos linfáticos finalmente regresan al sistema venoso, pero antes de entrar al corazón, es decir, no lo hacen sobre, sobre el mismo capilar. Entonces, ¿por qué todo eso? Porque resulta que la ley de Starling de filtración capilar, que fue la que nos motivó a hacer la discusión el día de hoy, ley de Starling de filtración capilar, es el mismo señor Starling, el otro mecanismo que ya estudiamos, pero aquel es un mecanismo y esto es una ley. La ley de Starling de filtración capilar lo que me está diciendo es que el filtrado capilar, que es el líquido que se sale de los capilares y termina en el intersticio, será igual al cociente de reflexión, SKF, multiplicando la presión neta de filtración. Multiplicando la presión neta de filtración. Y a eso le tengo que restar el flujo sanguíneo linfático, Q sub L. La ley de Starling de filtración capilar lo que me está diciendo es lo siguiente. Cuanto mayor sea la presión neta de filtración, más líquido pasará del capilar al intersticio. Y cuanto mayor sea el tamaño de los poros, mayor el paso del líquido de los capilares al intersticio. Pero que el líquido que se va a quedar en el intersticio, que es lo que llamo filtrado capilar, está reducido, se está restando por el líquido que del intersticio pasa hacia los vasos linfáticos. Entonces, la ley de Starling lo que establece es que cuanto mayor sea la presión neta de filtración, mayor sea el KF y menor sea el flujo sanguíneo, una mayor cantidad de líquido pasará de los capilares al intersticio y se quedará en ese sitio. De forma opuesta, si la presión neta de filtración es cero o negativa, el líquido pasa de hecho del intersticio al capilar, menos líquido quedamos filtrado capilar. Si el flujo linfático es muy alto, pues se queda menos líquido en el intersticio porque todo el líquido se va por los linfáticos. Y si el KF tiende a cero, si los poros son muy pequeños o el líquido es muy viscoso, pues finalmente el líquido no se podrá ni entrar ni salir y habrá cero tránsito a través del capilar. La ley de Starling de filtración capilar dice que el coeficiente de reflexión por la presión neta de filtración menos el flujo sanguíneo me da el líquido que llamo filtrado capilar, que es el líquido que sale de los capilares y se queda en el intersticio para producir la nutrición de los tejidos.